Tratamiento de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, tratamiento antirretroviral activo frente a VIH. Vamos a repasar las diferentes familias de fármacos antirretrovirales, vamos a comentar sus efectos secundarios más importantes. A continuación comentaremos cuáles son los sujetos que tienen indicación de tratamiento y por último cuáles son las pautas de tratamiento que actualmente se consideran de primera elección. Actualmente existen 7 grupos diferentes de fármacos antirretrovirales, que serían los denominados inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos, los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos, los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleótidos, los denominados inhibidores del CCR5, inhibidores del correceptor, los inhibidores de la integrasa y los inhibidores de la fusión. Vamos a repasar ordenadamente estos grupos de fármacos antirretrovirales. En primer lugar estarían los denominados inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos. Como indica su nombre, son fármacos cuyo lugar de acción es la transcriptasa inversa, es decir, el enzima que utiliza el virus para pasar de ARN a ADN. Estos fármacos inhiben el paso de ARN a ADN, son inhibidores de la transcriptasa inversa. Y también, como indica su nombre, son análogos de los nucleósidos, es decir, que su mecanismo de acción consiste en situarse en la cadena de ADN que se está formando como una base más y la interrumpen, impiden que se sigan añadiendo bases a esa larga cadena de ADN que se está sintetizando. Inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos. A este grupo pertenecen un numeroso número de fármacos, que los más importantes serían el AZT o cidobudina, el DDI o dideoxiinosina, el DDC o zalcitabina, el 3-TC o lamivudina, el D4T o estabudina, el abacavir y la emtricitabina. Todos estos fármacos, el más importante a recordar, porque luego veremos que es el que se utiliza en la pauta de primera elección, sería emtricitabina. Actualmente sería el de primera elección. Existe un efecto secundario común a todos los inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleósidos, que conviene recordar. Ese efecto secundario común a todos ellos es la acidosis láctica. Son fármacos que inhiben la acción de las mitocondrias y por ese mecanismo de inhibición del metabolismo mitocondrial favorecen la formación de ácido láctico. Es una complicación que puede ser muy grave, la acidosis láctica en sujetos en tratamiento con este grupo de fármacos. Y además existe una peculiaridad, un efecto secundario a considerar en uno de ellos, que es abacavir. Abacavir es un fármaco que actualmente se utiliza con frecuencia, aunque no sea el de primera elección. Es un fármaco que tiene un efecto secundario que puede ser muy grave, que es una reacción de hipersensibilidad que incluso puede producir un cuadro de shock anafiláctico. La importancia actualmente de este fármaco y de este efecto secundario es que se ha demostrado que ese cuadro de hipersensibilidad está mediado por una alteración genética. Concretamente, se ha visto que aumenta la posibilidad de ese efecto secundario en aquellos sujetos que presentan una alteración en el HLA, concretamente el HLA-B5701.
y actualmente se ha demostrado que antes de utilizar el abacavir resulta rentable realizar una detección de alteración genética, es decir, si en un sujeto se encuentra SHLA B5701 no se debe emplear abacavir y sin embargo se puede emplear con seguridad, preveyendo que no va a aparecer ese cuadro de hipersensibilidad en aquellos sujetos que no presenten esta alteración genética. Esto es importante porque es una de las primeras veces en las cuales los estudios de farmacogenética se aplican de manera rutinaria en la clínica, en este caso para la valoración de la utilización de abacavir. El segundo grupo de fármacos sería el de los denominados inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos. También hay que fijarse en su nombre para recordar su mecanismo de acción. Actúan como inhibidores de la transcriptasa inversa, es decir, evitan el paso de ARN a ADN, pero no son análogos de los nucleósidos, no se sitúan en la cadena de ADN que se está formando como una base más, sino que actúan directamente sobre el enzima, actúan inhibiendo directamente la acción del enzima, inhibiendo directamente la acción de la transcriptasa inversa. Hay dos fármacos a recordar en este grupo que serían la nevirapina y el efavirenz. Efavirenz, como comentaremos, también es actualmente un fármaco de primera elección para el tratamiento de la infección por VIH. Y efavirenz presenta un efecto secundario peculiar, que son las pesadillas. Es frecuente que los pacientes en las primeras semanas, cuando toman este fármaco, presenten un cuadro de pesadillas, de sueños vívidos, desagradables. Es importante recordar al paciente que puede ocurrir este efecto secundario, pero que merece la pena el continuar ese tratamiento porque el efecto secundario va a ceder en pocas semanas y sin embargo es un fármaco muy importante actualmente dentro del arsenal terapéutico frente a VIH. El tercer grupo de fármacos sería el de los denominados inhibidores de la proteasa. Realmente estos fueron los que revolucionaron el tratamiento de la infección por VIH a partir del año 1996. Los inhibidores de la proteasa, de nuevo hay que fijarse en su nombre para tener en cuenta su mecanismo de acción. Actúan inhibiendo la acción de la proteasa. ¿Qué es la proteasa? La proteasa es un enzima del virus que actúa en una fase más avanzada de la replicación. Si repasamos la replicación intracelular del virus, hemos comentado que el ARN mediante transcriptasa inversa pasa a ADN, ese ADN en el citoplasma de la célula pasa el ARN de A a ADN, el ADN se introduce en el núcleo de la célula infectada, mediante otra enzima que es la integrasa se integra en el ADN de la célula. Cuando el VIH precisa de replicarse de nuevo para salir a infectar a otras células, ese ADN integrado vuelve a pasar a ARN, el ARN de nuevo va a salir al citoplasma de la célula y a partir de ese ARN se va a sintetizar una cadena larga de proteína que va a servir para la formación de las diferentes cubiertas que hemos comentado que posee el virus. Pues bien, como indica su nombre, la proteasa es una enzima que lo que realiza es una rotura de esta cadena larga de proteínas. Lo que hace es trocear esa cadena larga de proteínas en trozos más pequeños, en segmentos más pequeños que se pueden ensamblar, se forman las cubiertas del virus y ese virus nuevamente formado puede salir para infectar a otras células. Como indica su nombre, los inhibidores de la proteasa inhiben la acción de esa enzima, esa cadena larga de proteína no se puede trocear, no se conforman nuevas partículas del virus y no existe la posibilidad de salir a infectar a nuevas células. La lista de fármacos que actúan como inhibidores de la proteasa cada vez es más larga. Recomendaremos cuáles son los más importantes porque entran dentro de las pautas de primera elección. El primero que se utilizó fue el saquinavir y posteriormente se comercializaron el indinavir, el nelfinavir, el ritonavir, el lopinavir, el amprenavir,
el darunavir, el fosamapreluvir, el atazanavir. Estos fármacos que hemos comentado, los más importantes a recordar serían, porque como ahora comentaremos entran dentro de la pauta de primera elección, el lopinavir, el darunavir, el fosamapreluvir y el atazanavir. Y además veremos que el ritonavir también tiene una importancia clínica que comentaremos más adelante. Esos serían los fármacos más importantes a recordar de este grupo tercero de inhibidores de la proteasa. El cuarto grupo de fármacos serían los denominados inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleótidos. Inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleótidos con T. Los del primer grupo que hemos comentado eran análogos de los nucleósidos con S. La diferencia es mínima, en realidad se trata del número de fósforos que se tienen que añadir para que ese fármaco sea activo. En un caso 2 fósforos, en el otro caso 3 fósforos, pero el mecanismo de acción de análogos de nucleósidos y análogos de nucleótidos es el mismo. Inhiben la acción de la transcriptasa inversa porque se sitúan en la cadena de ADN que se está sintetizando, impidiendo que se añadan nuevas bases. Existe un fármaco comercializado perteneciente a este grupo de inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos de los nucleótidos con T, que es el tenofovir. Tenofovir sería un fármaco importante a recordar porque ahora comentaremos que se utiliza en la pauta de primera elección. El cuarto grupo de fármacos hemos comentado que serían los inhibidores del correceptor. Concretamente existe ya comercializado un fármaco que inhibe al CCR5, que era el que hemos comentado que actúa como correceptor básicamente en monocitos y macrófagos. Hemos comentado que es imprescindible que la proteína GP120 se una simultáneamente al receptor y al correceptor. Por tanto, cuando se bloquea el correceptor, la proteína GP120 solamente se puede unir a la proteína CD4, al receptor, pero al no unirse al correceptor es incapaz de infectar la célula, es incapaz de penetrar dentro de la célula. Existe un fármaco comercializado que actúa como anti-CCR5, que produce una alteración en la conformación del CCR5 que lo hace resistente a la unión a la proteína GP120. Este fármaco se denomina Maraviroc. No se utiliza de momento como pauta de primera elección, sino como tratamiento de rescate. El sexto grupo de fármacos antirretrovirales serían los denominados inhibidores de la integrasa. De nuevo hay que fijarse en el nombre del grupo de fármacos inhibidores de la integrasa, porque su mecanismo de acción es inhibiendo la acción de la integrasa, de esa enzima que comentábamos que en el núcleo de la célula infectada hace que el ADN del virus recién formado se integre en el ADN de la célula. El inhibidor de la integrasa que ya está comercializado se denomina raltegravir. De nuevo, igual que Maraviroc, es un fármaco de rescate para pacientes con infección por virus resistente a otros grupos farmacológicos o con efectos secundarios por otros fármacos, pero de momento el raltegravir no se considera un fármaco de primera elección. Y el séptimo y último grupo sería el de los inhibidores de la fusión, los llamados fármacos inhibidores de la fusión. De nuevo tendríamos que regresar al mecanismo por el cual comentábamos que el VIH consigue penetrar en las células. Inicialmente el VIH a través de la proteína GP120 se une al receptor y al correceptor. Y en ese momento entra en juego la otra proteína que posee el VIH en su envoltura, que es la proteína GP41. La proteína GP41 en algunos textos también la denominan proteína de fusión, porque lo que hace la proteína GP41 es fusionarse
con la membrana de la célula, permite la fusión de las membranas del VIH y de la célula, y en ese momento el material genético del virus, el ARN del virus, penetra en el citoplasma de la célula. Como indica su nombre, los inhibidores de la fusión son fármacos que se interponen entre la proteína GP41 y la membrana de la célula, impiden la fusión y por tanto impiden la entrada del material genético del virus en el interior de la célula. Existe un fármaco comercializado perteneciente a este grupo que es Enfubirtide. El Enfubirtide sería el inhibidor de la fusión. Igual que Raltegravir, igual que Maraviroc, es un fármaco de rescate, actualmente no se utiliza como pauta de primera elección. Esas serían las 7 familias de fármacos antirretrovirales actualmente disponibles. El siguiente punto sería comentar cuáles son los sujetos que tienen indicación de tratamiento antirretroviral. Las pautas son cambiantes y cada poco tiempo, en ocasiones cada mes, salen nuevas recomendaciones sobre tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, este es un tema que conviene actualizar con frecuencia. Actualmente se considera que hay 6 situaciones en las cuales un sujeto infectado por VIH debería iniciar tratamiento antirretroviral. La primera sería la mujer embarazada. Actualmente, en todas las mujeres embarazadas infectadas por VIH, independientemente de su situación inmunológica, se recomienda iniciar tratamiento antirretroviral. E igual que vamos a ver con el resto de los grupos, el tratamiento antirretroviral que se recomienda es la triple terapia. En la mujer embarazada se pueden producir 2 situaciones. Una posibilidad es que tenga indicación de triple terapia por su propia enfermedad VIH, porque tenga una inmunodeficiencia muy marcada o porque haya tenido infecciones oportunistas graves. Es decir, si no estuviera embarazada, también tomaría tratamiento antirretroviral. Pero en la mujer embarazada se da una situación peculiar que no se da en otros sujetos, y es que se puede tratar de una mujer embarazada infectada por VIH que presente una buena situación inmunológica, que nunca haya tenido infecciones oportunistas, es decir, que si no estuviera embarazada no tendría indicación de tratamiento antirretroviral, simplemente tendría que hacer controles periódicos analíticos. Pero en este caso, por el hecho de estar embarazada, sí que tiene indicación de tratamiento antirretroviral para conseguir que el feto no se infecte, para evitar la infección del feto. Por tanto, eso sería lo que se denomina la profilaxis de la transmisión vertical. Y en este caso también lo indicado es la triple terapia. Así que el resumen sería: mujer embarazada infectada por VIH debe tomar triple terapia. Si comentamos brevemente algún aspecto más del embarazo y el VIH, antes de seguir con las indicaciones de triple terapia, es importante recordar que hay un fármaco antirretroviral que es teratogénico, que nunca se debe utilizar en una mujer embarazada, que es el Efavirenz. En las mujeres embarazadas no se debe evitar el empleo de Efavirenz, y sin embargo hay buena experiencia ya desde hace muchos años con el empleo de AZT, también denominado cidobudina. En el caso de la mujer embarazada, en el momento del parto se recomienda el tratamiento con AZT por vía intravenosa, y el recién nacido de una madre infectada por VIH que haya hecho el tratamiento correctamente durante el embarazo se debe administrar AZT por vía oral en forma de jarabe durante las primeras 6 semanas de vida. En cuanto a la manera del parto, existe también cierta novedad respecto del VIH. Hasta relativamente hace pocos años se recomendaba que en todas las mujeres infectadas por VIH se realizara una cesárea, pero actualmente con la triple terapia esta indicación ha cambiado. Actualmente se considera que se puede realizar parto por vía vaginal, excepto en aquellas mujeres que en el momento del parto presenten una carga viral superior a 1000. Actualmente la cesárea, por tanto, se reservaría para aquellas mujeres que en el momento del parto su carga viral es superior a 1000. Si durante el embarazo ha realizado el tratamiento
correctamente con triple terapia, y en el momento del parto la carga viral es indetectable o es inferior a 1000, se puede realizar parto por vía vaginal. Y por último, aunque este aspecto ya se ha comentado previamente, estaría contraindicada la lactancia materna en las mujeres infectadas por VIH. Esa sería una de las indicaciones, de las 6 indicaciones del tratamiento antirretroviral. La primera sería la mujer embarazada. La segunda indicación sería la exposición accidental al VIH. En este caso habría que considerar 2 situaciones. Una de ellas sería el personal sanitario, que de manera accidental se expone al VIH mediante el pinchazo, habitualmente con la aguja que presente sangre de un sujeto infectado por VIH. En este caso se debe iniciar también triple terapia, y hay que ser cuidadosos porque hay estudios que demuestran que la posibilidad de que esa persona finalmente se infecte por el virus es menor si la primera dosis de fármacos antirretrovirales se toma en menos de 2 horas después de la exposición accidental. Es decir, que si un cirujano se pincha operando de urgencia a las 3 de la mañana, no sirve esperar, no se debe esperar a las 9 de la mañana a iniciar el tratamiento antirretroviral. Inmediatamente, si se pincha a las 3, antes de las 5, se debería haber tomado la primera dosis de fármacos antirretrovirales. La eficacia de la profilaxis es mayor si se inicia en menos de 2 horas después de la exposición accidental. También se recomienda realizar profilaxis de la transmisión en el caso de exposición por vía sexual. Por ejemplo, en el caso de violación, además de otras medidas que hay que realizar para evitar enfermedades de transmisión sexual, una de las que se recomienda actualmente es el inicio inmediato de triple terapia. La tercera indicación para triple terapia sería la presencia de una infección por VIH con infecciones oportunistas graves o enfermedades oportunistas neoplásicas graves asociadas. Concretamente, las últimas recomendaciones asimilan esta indicación al grupo C. Tendrían indicación de triple terapia todos los sujetos que presenten o hayan presentado alguna de las enfermedades oportunistas del grupo C de la clasificación clínica de la infección por VIH. La cuarta indicación de tratamiento antirretroviral sería según el grado de inmunodepresión basado en el recuento de linfocitos T CD4. Aunque es una situación actualmente con bastante controversia y es posible que en el futuro próximo aumente el número de linfocitos CD4 con el cual se recomienda empezar el tratamiento antirretroviral, la cifra actualmente vigente en las recomendaciones es 350 linfocitos TCD4 totales. Se recomienda inicio de tratamiento antirretroviral en todos los sujetos que presenten menos de 350 linfocitos TCD4 totales, independientemente de que hayan presentado o no infecciones oportunistas. La quinta indicación para tratamiento antirretroviral, según las recomendaciones actualmente vigentes, sería la presencia de nefropatía asociada a VIH. Aunque esta es una enfermedad que tradicionalmente no se considera dentro del grupo C de la clasificación clínica, sí que se ha observado en diferentes ensayos que esa nefropatía puede revertir con triple terapia, o al menos puede mejorar con tratamiento antirretroviral, así que actualmente se considera una indicación de triple terapia, igual que si fuera otro tipo de enfermedad grave del grupo C en un sujeto infectado por VIH. Y por último, también las últimas recomendaciones, la sexta indicación que realizan sería la presencia simultánea en ese sujeto infectado por VIH de infección por virus de la hepatitis B, infección por virus de la hepatitis B que precise tratamiento. Y la explicación es la siguiente, y es que varios de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hepatitis B presentan también actividad frente al VIH, por ejemplo el 3-TC o la amibudina, que es uno de los fármacos
que se utiliza para el tratamiento del virus de la hepatitis B, o el tenofovir, el análogo de los nucleótidos, el inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleótidos. Si un paciente infectado por VIH y por hepatitis B comienza tratamiento para hepatitis B con monoterapia, con tenofovir o con lamivudina 3-TC, existe la posibilidad muy alta de que el VIH se haga resistente a ese fármaco en monoterapia, con lo cual se está perdiendo una opción terapéutica frente al VIH. Por eso actualmente se recomienda que si el sujeto infectado por VIH también lo está por virus de hepatitis B y requiere tratamiento para esa infección, simultáneamente se debe poner triple terapia, se debe iniciar tratamiento simultáneo para los dos virus. Esas serían las 6 situaciones en las cuales actualmente se recomienda tratamiento antirretroviral. Se recomienda en todos los casos comenzar el tratamiento con triple terapia. Hay que recordar que en las recomendaciones actuales no se incluye la carga viral como una indicación para triple terapia. Hace años se decía que todos los sujetos con más de 5.000 de carga viral deberían recibir triple terapia. Posteriormente se aumentó a 10.000, luego 30.000, luego 55.000, luego 100.000. En las recomendaciones más recientes no se incluye la triple terapia, la carga viral, como un criterio aislado para el inicio de triple terapia. En un sujeto asintomático, realmente lo que marca el pronóstico y por tanto lo que se considera como el criterio para el inicio de la triple terapia es el número de linfocitos T CD4 totales, y por eso se recomienda en todos los que presenten menos de 350 el empezar este tratamiento. Pautas de tratamiento antirretroviral, tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana. Hemos comentado las 6 situaciones en las cuales estaría indicado el tratamiento antirretroviral. Comentamos ahora, por tanto, cuáles son las pautas, las combinaciones de triple terapia que se consideran como tratamiento de elección. La triple terapia, como indica su nombre, consiste en la combinación de 3 fármacos antirretrovirales, 3 fármacos activos frente a VIH. Se recomienda la combinación habitualmente de 2 fármacos de los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos o de los nucleótidos, más un inhibidor de la proteasa o más efavirenz, que es uno de los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogo de los nucleósidos. 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos más un inhibidor de la proteasa o 2 análogos más efavirenz. Esto es lo que recomendaban las directrices hasta hace pocos años, pero realmente las recomendaciones más actuales van más allá. La explicación es que en los años más recientes se han publicado diversos estudios comparando diferentes combinaciones de fármacos antirretrovirales y se ha podido concluir que no todas las combinaciones son igual de buenas, son igual de efectivas. Algunas combinaciones son mejores que otras y por eso actualmente se nombran fármacos concretos que se consideran de primera elección. Dentro de los 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos que se deben utilizar, la pauta actualmente de primera elección es la combinación de emtricitabina más tenofovir, es decir, emtricitabina, un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleósidos con S, más tenofovir, que es el inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de los nucleótidos con T. Los 2 análogos que se consideran actualmente de primera elección sería emtricitabina más tenofovir. Emtricitabina más tenofovir, que se puede combinar o bien con un inhibidor de la proteasa
proteasa o bien con efavirenz. Dentro de los inhibidores de la proteasa que se pueden utilizar en la pauta de primera elección, existen 4 fármacos que se pueden emplear, que serían lopinavir, darunavir, fosamprenavir y atazanavir. Esos son los 4 inhibidores de la proteasa que actualmente se consideran de primera elección. Emtricitabina más tenofovir más alguno de estos 4. Lopinavir, fosamprenavir, darunavir o atazanavir. Actualmente, siempre que se emplea un inhibidor de la proteasa, se recomienda que se realice lo que se llama el tratamiento potenciado. El tratamiento potenciado consiste en que a cualquiera de estos 4 fármacos, en su empleo clínico, se le debe añadir dosis bajas de ritonavir. Como hemos comentado en la clasificación de los fármacos antirretrovirales, el ritonavir también es un inhibidor de la proteasa, pero en este caso este fármaco no se utiliza para que actúe frente al VIH, sino que se emplea como inhibidor enzimático, se emplea para que actúe como inhibidor enzimático. Ritonavir es un inhibidor muy potente del citocromo P450, que es el enzima hepático o el sistema enzimático hepático a través del cual se metabolizan los inhibidores de la proteasa. Por tanto, a un paciente en tratamiento con lopinavir o con fosamprenavir o con darunavir o con atazanavir, si se añade ritonavir, inhibimos la destrucción de esos fármacos, inhibimos su catabolismo, inhibimos su metabolismo hepático y por tanto se potencia su acción terapéutica. Esa es la misión de añadir ritonavir, que actúa como un potenciador de la acción de los otros inhibidores de la proteasa con los cuales se combinan. Como hemos comentado, actualmente en todos los casos, siempre que se utilice un inhibidor de la proteasa, se recomienda hacer un tratamiento potenciado con dosis bajas de ritonavir. Por tanto, esas son las pautas actualmente de elección para el tratamiento antirretroviral. Ambas son igualmente eficaces en los ensayos clínicos, la combinación de 2 análogos más un inhibidor de la proteasa o de 2 análogos más efavirenz. En condiciones ideales, si el tratamiento se hace correctamente, todas ellas serían equivalentes, pero en la práctica clínica habitual, en la consulta habitual real con un paciente, se ha demostrado que lógicamente aquellas pautas en las cuales se utilizan fármacos que tienen menos efectos secundarios y fármacos que se administran en menos dosis diarias tienen mayor éxito terapéutico. Hay más posibilidades de que el paciente haga correctamente esos tratamientos y por tanto su efectividad clínica es mayor. Y eso es lo que explica que actualmente la mayoría de los pacientes, si no tienen contraindicación o no tienen infección por un virus resistente, la pauta que más se emplea sea la combinación de emtricitabina más tenofovir más efavirenz, la combinación de 2 análogos con efavirenz. La explicación es que se trata de fármacos que en general tienen pocos efectos secundarios y sobre todo una ventaja fundamental es que son fármacos que se administran en una sola dosis diaria, con lo cual se facilita enormemente el cumplimiento terapéutico. E incluso recientemente se han puesto de acuerdo los laboratorios farmacéuticos que fabrican estos 3 fármacos para poner los 3 en un solo preparado, en una sola pastilla, de modo que el paciente con una sola pastilla diaria que contiene emtricitabina, tenofovir y efavirenz está realizando un tratamiento antirretroviral completo. Una pastilla que puede tomar en su casa por la noche antes de ir a dormir, realiza un tratamiento de alta eficacia, muy bien tolerado en general y con altas posibilidades de controlar la carga viral, que se haga indetectable, que aumente el número de linfocitos CD4 hasta una situación inmunológica que le protege de enfermedades oportunistas, y esto le permite realizar una actividad
vital absolutamente normal, igual que en un sujeto que no estuviera infectado por VIH. Esa es la explicación de por qué esa combinación de emtricitabina, tenofovir y efavirenz actualmente es la más empleada a nivel clínico.